Saludos, soy Nelson Freire, Álvarez Freire, Ifá Bellifa Morotti, Araba. En este momento pues tengo bajo la dirección del Instituto y soy IFA. Hoy quiero hablar de mi experiencia muy importante sobre el tema de Ori. El tema de Ori, que es un tema muy relevante. No voy a repetir las cosas que ya se saben, que ya se conocen sobre la relevancia de Ori, sobre su jerarquía por encima de todas las divinidades, sobre la planeación de nuestro destino, el cielo, la tierra. Bueno, ya todo esto son cosas manidas. A lo que me quiero referir hoy es al impacto que debe tener Ori en la evolución de la personalidad, en la evolución del carácter, en la evolución de la actitud de las personas, en el cambio que debe tener la persona. Yo considero o consideramos siempre he sido del criterio que cuando la persona recibe Ori, la persona debe experimentar un cambio y debe experimentar un cambio significativo en el transcurso del tiempo con respecto a los temas conductuales que más les pueden interesar a las personas o que afectan a las personas. Ori no se trata de recibir Ori por recibir Ori. O sea, ¿cuál es el concepto de Ori? Muchas veces hay quien defiende que llevamos la cabeza y tenemos nuestro Ori, que nosotros no necesitamos íconos, que no necesitamos fundamentos. Lo que yo he aprendido en mi experiencia es que el ícono de Ori representa la cabeza perfecta de la persona. Se representa la cabeza perfecta de la persona, y cuando la persona presenta cualquier tipo de problemática conductual, emocional o en su destino, la veneración que él puede hacer a su cabeza y a su Ori es una especie de interacción entre el Ori y la cabeza de la persona para llevarlo a perfeccionar o a resolver la problemática que vive. El Ori, el icono de Ori, es la cabeza perfecta. Así es como lo he visto, así es como lo entiendo. Es lo que me ha hecho sentido en mi vida de Babalao, lo que me ha hecho sentido de la importancia de Ori, independientemente, como decía el hermano Ochemiwe Isbaé en su tiempo, que ese ícono servía también para cuando uno estuviera lejos, que los familiares o quien sea pudieran venerar a tu Ori a la distancia a través de este ícono que se convierte como una antena, como un cable, como un teléfono, cable conductor como un teléfono. Pero Ori representa la cabeza perfecta. Eso es lo que justifica la existencia de Ori, del ícono de Ori. Entonces, cuando usted está interaccionando o venerando a su Ori, usted está buscando la manera de transferir a su cabeza los atributos, las cualidades positivas que a lo mejor en ese momento usted está experimentando como una debilidad. Pero, por lo tanto, cuando la persona recibe Ori, la persona debe evolucionar. O sea, no debe seguir siendo la misma persona en el sentido literal. No debe ser siendo, muchos dirán, bueno, pero si es quien se consagra hasta Orisa y Ifá y no logra evolucionar, que son cosas más importantes. No, lo más importante que hay junto a la consagración y a la alineación de Orisa es el Ori. No estamos hablando del icono Ori, sino el concepto de Ori de la persona. Porque finalmente, cuando una persona se consagra, lo que se está haciendo es alinear su Ori a la divinidad correspondiente para que ésta lo pueda guiar por la buena fortuna de su destino, por el camino bueno de su destino. Pero al final todo desemboca. El destino es mayor. El destino es mayor. Ori es mayor. Y por lo tanto, todos los trabajos que se realicen alrededor de Ori, tanto de su entrega como de su veneración, deben implicar en una evolución práctica de la persona. O sea, no puede ser que tengamos Ori, sigamos siendo los mismos, tengamos los mismos problemas, tengamos baches. Ahora muchos me dicen, bueno, ¿y cómo? Bueno,
En mi experiencia les digo, y no voy a entrar en secretos, sino estoy hablando en términos generales. En mi experiencia, yo siempre trato de estudiar, incluso a través de los signos personales de las personas, pero a través de la conversación directa con los ahijados, con los seguidores, con lo que van a recibir hoy, para entender cuáles ellos consideran que son sus debilidades conductuales, sus debilidades emocionales, sus debilidades intelectuales. Ya no estamos hablando del plano material y físico que corresponde al sistema de vida completo de la persona, sino estamos hablando de el tema emocional, del tema, vamos a decir, intelectual, del tema conductual. Por ejemplo, una persona tímida, nosotros debiéramos estudiar y trabajar para que cuando la persona reciba ORI, esa timidez desaparezca. Una persona demasiado agresiva, cuando nosotros trabajemos con el ORI de la persona, debemos lograr que ese ORI implique en que esa persona resuelva o minimice esa agresividad. Si una persona es demasiado impulsiva, nosotros debemos lograr que el ORI ayude a que la persona, sea más madura en su actuación, menos impulsivo, menos reactivo en su actuación. Si la persona es demasiado pasiva, nosotros debemos lograr que cuando reciba el ORI, esa persona comience a cambiar esa pasividad. En fin, es transformar las situaciones. Recuerdo que en alguna ocasión me fue a visitar una familia que estaba preocupado porque su hijo era muy tímido y el niño era muy tímido, y el niño se llevaba a la escuela y se sentaba como una estatua. El niño no actuaba, no jugaba, no interaccionaba, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar sobre el ORI del niño. Al cabo del tiempo, esas mismas personas regresaron para ver cómo podían detener al niño, porque aquello había sido un tren. De manera que se logró una evolución en el cambio conductual de la persona. Si esta persona me está oyendo, quizá ella pueda recordar ese tema. Luego, entonces, nosotros tenemos que ahora... Muchos me dirían, pero ¿cómo hacer eso? Sí, pues no tiene ciencia. O sea, solamente hay que aplicar la lógica, hay que aplicar la comprensión y el estudio para entender que en la filosofía de IFA es tan amplia, es tan profunda, que sobre todo la poética de IFA, en la poética de IFA usted se va a encontrar poemas de ORI del signo que corresponde a la persona, que va encaminado a, digamos, lograr que la persona sea más concentrada, más perseverante. Hay poemas que ayudan a que la persona mejore su carácter. Hay poemas que ayudan a que la persona no sea tan agresiva. Hay poemas que ayudan a que la persona no sea tímida, a que la persona no sea pasiva, que la persona, pues a lo mejor no puede. La creatividad es un hecho más consustancial, no es algo que se nace, pero hay poemas de IFA que pueden llegar a estimular la proactividad de una persona. Hay poemas de IFA que pueden ayudar a agudizar la inteligencia de la persona, a mejorar la memoria de la persona. En fin, ahí de la poética de IFA es infinito la cantidad de encantamiento, de ofos y de poemas que van dirigidos a atacar en las cuestiones conductuales, pero no solamente desde el punto de vista vamos a decir, de oratoria, sino que esos poemas vienen con medicina, vienen con esbozos concretos, sobre todo enfocado a ORI. Entonces, este es un tema muy relevante, muy importante. Y siempre que las personas a lo mejor tienen situaciones que son recurrentes en la vida, y a veces dicen, hacen esta obra y hacen lo otro y aquello y no resuelven, nosotros tenemos que ir al fondo de su ORI, qué está pasando con su ORI y cuáles son las debilidades que está representando la persona. Incluso estos temas, a la hora de nosotros hacer nacer el ORI de la persona, nosotros tenemos que tomar en cuenta los elementos que ayuden a resolver esos problemas conductuales. Si estamos hablando de los afrocubanos, pues no hablamos de los secretos afrocubanos, pero
digamos, en el caso afrocubano, una persona que es muy agresiva, que usted empieza a usar elementos que aumenten la agresividad en sus íconos, pues ese es un gran tema, es un problema, ¿no? También hay que entender si a la persona es demasiado pasiva, que usted use elementos que hagan más pasivo a la persona. Y si estamos hablando de los íconos yoruba y en la parte de la tradición yoruba, nosotros tenemos que enfocarnos a buscar toda la poética y los versos que vayan enfocados directamente a evolucionar la persona en sus debilidades principales, en sus baches actitudinales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Ori es una gran oportunidad cuando uno lo recibe para uno evolucionar y por lo tanto el icono Ori debe tener implicaciones favorables en nuestros cambios y no quiere decir que recibiendo Ori milagrosamente lo podamos resolver, pero a partir de que la persona recibe Ori debemos empezar a trabajar consecutivamente en los temas que afectan el conductual y actitudinalmente o intelectualmente a una persona. Y por supuesto habrá veces que los factores no son solamente de origen, pueden ser factores ancestrales, de Egun, del EB de la persona, de arrastre que trae la persona de generaciones anteriores y que no es solamente una cuestión de Ori en el sentido más inmediato, porque de todas maneras Ori de alguna manera tiene que ver con la ancestralidad. Nosotros decimos que Ori es una de las patas de la mesa, de las 4 patas de la mesa. Tenemos la mesa nuestra en la vida, haciéndolo como un símbolo. Es, digamos, una de las patas es el B, porque es nuestra fraternidad, es donde venimos. Otra pata es Ori, porque representa nuestro destino, nuestro camino de vida. La otra es Egun, porque es de donde venimos, nuestra ancestralidad. Y la otra pata es los orisas que nos ayudan a guiarnos, que nos sirven de guía. Si una de estas patas está corta o desequilibrada, pues la mesa se va de lado. Nos vamos de lado en nuestro destino, nos salimos en nuestro gran camino. Entonces, Ori tiene, dentro de estos 4 factores, dentro de estas 4 patas que estamos hablando de la mesa, Ori tiene un papel muy relevante. Y por lo tanto, muchas de las cosas que ustedes saben en la vida son importantes a lograr, sea en el plano económico, familiar, que sea, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con nuestras conductas, tiene que ver con nuestros estados emocionales. Y por lo tanto estamos hablando de un tema capital, de un tema relevante. El Esború, el Iboy y el Bocheche, espero que esta experiencia humilde que le estoy aportando le sirva. Con esto nosotros no queremos suplantar el papel que tienen sus mayores, sus padrinos, sencillamente una experiencia que estamos aportando, que a veces no llega por los canales, vamos a decir, normales a muchos lugares. Tenemos que transmitir estas experiencias por los canales más masivos, o digamos reuniones, consejos, concilios, en términos generales, en términos conceptuales, no en términos de secretos ni en términos particulares, a los efectos de ayudar a una comprensión mayor de las herramientas que IFA pone y oriza en nuestras manos para hacer de nuestra vida una vida llena de fortuna, con el buen destino. Buen destino tenemos todos. El Ború, el Boye, el Bocheche.